Efectivamente, el día de hoy en el Consejo de Ministros discutimos una panorámica de lo que significa la situación económica y sus riesgos y posibilidades, digamos, para retomar una senda de crecimiento que el país se merece. Que el país se merece no solamente porque lo querramos, sino que se merece por las potencialidades que tienen sus diferentes instituciones económicas que han sido desarrolladas durante mucho tiempo, durante décadas, y las posibilidades de inversión que pueden incrementar de manera, creo, importante el potencial de crecimiento del país. Primero, revisamos el tema de las proyecciones, que como la gran mayoría de ustedes saben, teníamos proyecciones de crecimiento para este año del 4%, con intenciones de que estas proyecciones continúen hasta el 2021 en ese nivel, cosa que esté en el marco macroeconómico multianual, y unos compromisos también de déficit fiscal en torno al 3,5 este año y con una senda de reducción hacia el déficit de 1 hacia el 2021. Eso era lo que estaba en el marco, como ustedes recordarán, aprobado en agosto del año pasado. De agosto hasta hace poco, ustedes saben, pasaron muchas cosas, en muchos casos situaciones de tipo política que derivó en inacciones de los agentes económicos. Por un lado, dadas las circunstancias, creo que todas las entidades del Estado de alguna manera descuidaron el rol de guiar al mercado, de guiar a los agentes económicos, de reducir incertidumbres que son muy importantes, y con ello pues se han presentado determinados riesgos que lo que buscamos ahora es recuperar. Con el cambio de gobierno que se ha producido, ha habido una primera expectativa relevante en términos de la situación política. Hay ciertos acuerdos, por fin, digamos que en este momento nos puede permitir finalmente que el Estado pueda retomar ese rol de guía para los agentes, y eso es justamente lo que hemos planteado. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer para que los riesgos o los sesgos a la baja que tiene nuestra proyección de crecimiento no se produzcan? ¿O cómo mitigarlos, en primer lugar, en este 2018? Y en segundo lugar, plantear una senda de crecimiento que, si es que hacemos las cosas bien ahora, podamos elevar incluso el potencial y aspirar al 2021 al menos tener un crecimiento del 5%, elevar un punto más de potencial. Como ustedes saben, detrás de elevar el potencial de crecimiento, pues hay muchos elementos, ¿no? Muchos tienen que ver con la productividad del mercado laboral. Complicado hacer acciones en esa vía, porque requieren un diálogo importante entre los diferentes actores. Nuestro reto ahí es que no se deteriore más, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto es el de capital, ¿no? Cómo generar mayor productividad a partir de la inversión en infraestructuras, que hay gran potencial, que de manera absurda se encuentra detenido hace tiempo, pero digamos que a veces los fenómenos, ¿no? Los desastres naturales terminan de desnudarnos, ¿no? Desnudar nuestras capacidades, ¿no? Y la ineficiencia que hemos tenido durante todos estos años en no solucionar estos temas. Hoy creo que tenemos la suerte de tener dentro de este equipo que ha mencionado el Premier a personalidades que han estado dentro de los gobiernos regionales y que saben con mucho detalle el padecimiento que a veces se produce, ¿no? Entre interacción con los sectores respectivos para poder desarrollar proyectos de infraestructura. Entonces, lo que estamos pensando en primer lugar es un fuerte plan de focalizarnos en la en inversión pública productiva, digamos que claramente tiene un efecto multiplicador, ¿no? En determinadas regiones del país, en determinados sectores económicos, ¿no? Que produzca este efecto multiplicador que va por unas vías, ¿no? Pero una más importante es la que necesita ver el mercado, que el Estado está haciendo cosas. Entonces, estamos detallando justamente el número de proyectos muy bien focalizados, ¿no? Con una nueva estrategia más de enfocarnos en aquellos que tienen posibilidad de salir y no dejar que se caigan. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, esto va en paralelo con un plan de facilitar la inversión privada, nuevamente con el mismo objetivo, es decir, aquellos proyectos, APPs o inversiones
con gran efecto en las regiones de carácter privado, donde se tienen que hacer cambios rápidos, puedan también concretarse. Entonces, esa lista estamos trabajándolo en detalle con todos los sectores y efectivamente, como ha dicho el Premier, el Ministerio de Economía se va a sentar ahí. Y se va a sentar no los funcionarios de segundo mando, sino directamente yo a trabajar en la cancha, ¿no? Acá en este trabajo se necesitan gafiteros, gente que esté adentro y menos en el escritorio. Entonces es un trabajo que estoy ahí dirigiendo con mi equipo. Ya desde el día de ayer hemos estado implementando algunas directivas para empezar a trabajar y con los sectores el día de hoy estamos empezando a concretar esas reuniones para dar soluciones rápidas. Yo, como pidió el presidente y el Premier, la próxima semana deberíamos tener acciones concretas, ¿no? Ahora bien, hay un tema, porque por un lado se preguntarán algunos, ¿y dónde van a salir estos recursos, ¿no? Ya les había comentado que hay un problema, digamos, como parte también del propio dinamismo económico, pero también como consecuencia de decisiones fiscales que se tomaron desde hace décadas, ¿no? De repente con buenas intenciones, pero malos resultados, han ido minando nuestro sistema tributario. Y esto solamente ustedes tienen que hacer el trabajo de hacer una serie de los últimos 15 años, ¿no? Y ver cómo se ha deteriorado nuestra presión tributaria, cómo nos hemos alejado del resto de países de la Alianza del Pacífico. Estamos en la cola en cuanto a presión tributaria y realmente hemos visto que no obstante estar en esa línea, hemos seguido yendo por el camino de querer incentivar el crecimiento vía impuestos, cuando el efecto multiplicador realmente el crecimiento viene por inversión, en todo caso por el lado del Estado, por inversión y apoyo a la inversión pública. Y ustedes pueden ver la senda, ¿no? Claramente, gasto corriente mantiene una senda inercial de crecimiento, mientras que el gasto público, la inversión pública ha venido reduciéndose exactamente al mismo ritmo de cómo se ha reducido la presión tributaria. Una cuestión que para un país en vías de desarrollo, como nosotros que queremos trascender, es un crimen. Entonces, esas son las cosas que tenemos que, porque detrás de esa poca inversión hay un hospital que no se ha construido, hay una carretera que no se ha colocado. Entonces, tenemos que generar espacios fiscales, ¿no? A partir de una reestructuración rápida, ¿no? De los gastos del Estado. Y un tema que hemos concretado ahí es reducir, no solo contener, reducir el gasto corriente enfocado en los gastos superfluos. Hemos identificado gastos rápidamente atacables, rápidamente atendibles, en coordinación con los sectores y manteniendo la eficiencia en sus atenciones de casi 2.000 millones de soles. Ahí tenemos que ir con esa línea. Tenemos otra lista de trabajos, de rubros que también queremos enfocarnos, que están por el lado de contrataciones, consultorías, etcétera. Digamos, hemos identificado unos rubros que se han multiplicado de 5.000 millones, ahora son 10.000 millones en 10 años. O sea, de 5.000 a 10.000, queremos identificar dónde están esos y generar una reducción potente para generar esos recursos que vayan a inversión pública. Y una cosa que el presidente ha indicado claramente, y estamos ahí trabajando con los sectores, de que vamos a hacer un seguimiento puntual, digamos, a cada uno de los sectores respecto a cómo están trabajando en cuanto a generar eficiencia, reducción de gastos superfluos, reducción de gastos que no generan producción, que no generan valor agregado real y sostenibilidad al país. Vamos a enfocarnos ahí. Es decir, los sectores no solamente van a estar viendo cuáles son sus metas de ejecución, muy importante para gastar, sino para cómo ponen eficiencia en su sector. Eso sí, se les ha dado la tarea muy concreta, clara, y vamos a empezar a trabajar ahí. Y luego vamos a ir viendo, de cara a este y al siguiente, cómo vamos apuntalando la presión tributaria. Ya he concretado reuniones con la gente de la SUNAT inmediatamente, ya se puso a trabajar pues, inmediatamente para ver nuevamente, un poco analizar qué ha pasado con esta presión. Parte ha sido cuestiones de política, parte también seguramente han tenido que ver con temas de gestión, de administración, de contención de la evasión, que vamos a trabajar muy duro, pero de alguna manera también equilibrada, ¿no? La idea se trata de mantener un equilibrio y que un trato, digamos, equilibrado hacia el sector privado, pero veamos aquellos aspectos, sobre todo el lado de cobranza, que creo que ha estado bastante descuidada y no se genera sensación de riesgo. Pero hay temas ahí que tenemos que trabajar con mucho detalle. Y luego temas ya más de política, eso hay que verlo un poco con calma, ¿de acuerdo? Espacios que pueden haber de repente en algunos impuestos,
sobre todo de escaso, digamos, que puedan tener un espacio político desarrollado, pero que contribuyan a la eficiencia, al crecimiento. Al final, digamos, el efecto multiplicador de la inversión es mucho más fuerte que el de los impuestos y eso es algo que tenemos que de alguna manera buscar cambiar y ojalá institucionalizar al futuro, ¿de acuerdo? Somos un país que necesita recursos, que necesitamos desarrollo y no podemos equivocarnos, nuevamente repito, con políticas tributarias de buenas intenciones, pero de malos resultados. Entonces, si vamos en esa línea, vamos a trabajar duro y repito, inversión fuerte, reactivación, que el sector productivo que actualmente está con una inercia esperando a ver qué hacemos, que se vea que estamos trabajando, que le facilitemos el trabajo al sector privado, fundamentalmente que ellos son al final el motor de la economía y finalmente aspirar, porque creo que podemos, a crecimientos al menos del 5% y llegar realmente con un plan de prosperidad para el Perú al año 2021. Esos son los objetivos y el equipo del Ministerio que lidera el Premier César Villanueva pues está enfocado a este tema.